Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 3 de la materia Diseños de Políticas Públicas de la unidad número 3, Etapas para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar el mapeo de actores, así como también la metodología de participación en el diseño de políticas públicas, identificando de esta forma los intereses, así como también los niveles de influencia y formas de intervención de los diversos grupos involucrados en la formulación y ejecución de acciones gubernamentales. De esta forma, a lo largo de toda esta cápsula iremos estudiando poco a poco las herramientas de mapeo de actores y las metodologías de participación ciudadana aplicando al diseño de políticas públicas y comprendiendo de esa forma su relevancia para fortalecer la legitimidad, transparencia y eficacia de las decisiones públicas mediante la incorporación activa de los distintos sectores sociales en el proceso de construcción de políticas. Estableciendo eso, vamos a empezar a explicar lo que es el mapeo de actores. Es decir, ¿qué es ese mapeo de actores? El mapeo de actores va a ser una herramienta estratégica y fundamental que nos va a permitir identificar a todas las personas, grupos, instituciones o organizaciones que tienen interés, influencia o afectación respecto a un problema público, ya que cuando hablamos de actores, no solamente nos vamos a referir al gobierno, también puede ser ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, medios de comunicación, por ejemplo, organismos, perdón, internacionales, grupos comunitarios, etcétera. De esta forma, el mapeo de actores responde principalmente quiénes están involucrados o afectados, qué intereses tienen esas personas o entes involucrados y qué poder o influencia van a poseer. De esta forma, y no obstante, dicho análisis nos ayuda a distinguir diferentes tipos de actores, es decir, actores gubernamentales. ¿Quiénes van a ser? Básicamente las instituciones públicas responsables de diseñar, implementar o evaluar la política pública. Un ejemplo, la Secretaría, ayuntamientos, el Congreso de la Unión, etcétera. Los actores sociales, las organizaciones civiles, sindicatos, colectivos, ciudadanos, comunidades afectadas, etcétera. Actores económicos, las empresas, la Cámara de Empresariales, los intervencionistas, etcétera. Los actores beneficiarios y afectados, básicamente quienes reciben directamente los beneficios o sufren las consecuencias de la política. Si se dan cuenta, son diferentes tipos de actores. De igual forma también, cada uno va a intervenir justamente en el diseño de esas políticas públicas. De esta forma, y asimismo, van a existir diferentes herramientas metodológicas para realizar adecuadamente ese mapeo de actores. Por ejemplo, va a existir lo que se conoce como matriz de poder e interés. Es decir, básicamente la clasificación que se le va a designar a los actores según su nivel de influencia y su nivel de interés, lo que permite dividirlos en actores clave, por ejemplo, alto poder, alto interés, etcétera, así como también actores que deben mantenerse informados, así como también actores que deben monitorearse y actores secundarios. Y no solamente eso, también vamos a encontrar otra herramienta de metodológica bastante interesante conocida como el análisis de redes, que nos va a permitir un análisis de redes. Esto nos va a permitir visualizar relaciones entre actores, alianzas, conflictos y dependencias. Y aparte de eso, también vamos a tener otra herramienta bastante interesante conocida como mapa de posicionamiento. Ese mapa de posicionamiento principalmente nos va a auxiliar para poder identificar si el actor apoya la política, es neutral o en su caso está totalmente en contra de la implementación y diseño de esa política pública. De esta forma, estas herramientas ayudan a prever escenarios políticos y estratégicos. En consecuencia, ese mapeo, el mapeo de actores, no solamente es un ejercicio teórico, sino se convierte en una herramienta estratégica. ¿Por qué? Porque permite anticipar conflictos, así como también permite facilitar la construcción de consensos, mejorar la negociación política, reducir riesgos, incluso de fracasos de la implementación de ese
política pública, así como también incrementar su legitimidad y gobernanza, generando confianza en el gobierno, así como también en la sociedad misma. No obstante, una política pública puede fracasar, ojo aquí, si ignora a los actores clave. Es decir, por esa razón, antes de implementar una política pública, debemos preguntarnos, ¿quién puede bloquearla? Básicamente, ¿quién puede estar en contra de la implementación de esa política pública? ¿Quién puede fortalecerla? ¿Quién está a favor de que se implemente esa política pública? ¿Y quién necesita ser convencido en su caso? Básicamente que se encuentre neutral. Pero bueno, es importante siempre tomarlo en consideración para evitar que esa política pública llegue a fracasar o se aplique de forma deficiente. De esta forma llegamos a lo que es la metodología de la participación de las políticas públicas. Pero, ¿qué es esto de la metodología de la participación de las políticas públicas? Cuando nosotros hablamos de metodología de participación en el diseño de políticas públicas, básicamente nos vamos a referir al conjunto de técnicas, mecanismos y procesamientos que permiten involucrar a la misma ciudadanía y a los actores sociales en la toma de decisiones públicas. No obstante, y ojo aquí, la participación no es solamente consultar, sino generar espacios estructurados donde las personas puedan opinar, proponer, deliberar y, en su caso, incidir en decisiones públicas. De esta forma, actualmente el Estado ya no actúa solo, sino interactúa con sociedades civiles, el sector privado y comunidades académicas, lo cual es bastante interesante en esta época contemporánea. No obstante, y sin embargo, no toda participación es igual. Es decir, existen diferentes tipos y distintos niveles, por ejemplo, informativo, consultivo, colaborativo, congestivo o coproductivo, o productivo, perdón. Es decir, informativo porque el gobierno no solamente comunica decisiones, en todo caso las va a comunicar esas decisiones que ya fueron tomadas. Consultivo, en este caso se solicita opiniones, pero la autoridad conserva la decisión final, por eso consultivo. Colaborativo, la misma ciudadanía participa en el diseño y análisis de alternativas al momento que se diseña esa política pública. Y congestivo, es decir, existen corresponsabilidad en la toma de decisiones y ejecución. De esta forma, es fundamental que al diseñar una política pública definamos claramente el nivel de participación que se busca, porque esto impacta en la legitimidad, la confianza pública y la calidad de decisiones al momento en que se implemente esa política pública. Porque al final de cuentas, esa política pública va a resolver alguna problemática pública que es de necesidad que tiene la misma sociedad, por ejemplo, delincuencia, etcétera, una crisis alguna económica, educación, etcétera, etcétera. Es así que van a existir diferentes metodologías concretas para implementar la participación ciudadana. Por ejemplo, técnicas presenciales, como por ejemplo foros públicos, mesas de trabajo, talleres deliberativos, audiencias públicas y presupuestos participativos. De igual forma, también tenemos otra técnica bastante reciente y de cierta forma bastante interesante. ¿Cuál es? Las técnicas digitales, que en este caso pueden ser encuestas en línea, plataformas de consultas públicas, un gobierno abierto digital, pero redes sociales institucionales que son bastante interesantes. Pero aparte de eso, también contamos con métodos deliberativos estructurados, como por ejemplo grupos focales, paneles ciudadanos, cuadro ciudadano, entre otros aspectos. De esta forma, cada técnica debe elegirse considerando el tipo de problema público, es decir, el perfil de la población objeto, los recursos disponibles y el nivel de complejidad técnica, ya que una mala elección metodológica puede generar baja participación o resultados poco representativos, que básicamente la misma sociedad no participe en concreto, lo cual obviamente va a afectar el diseño de la política pública, así como también su implementación. Pero de esta forma, podemos decir que esa metodología de participación ofrece múltiples ventajas. Es decir, una de ellas es que va a mejorar la legitimidad de la política pública. Eso sin mencionar que también incorpora el conocimiento local y por ende reduce conflictos sociales, así como también
va a poder fortalecer la gobernanza democrática. Sin embargo, y no obstante, también presenta riesgos, así como también hay ventajas, hay desventajas en esa metodología de participación. Una de ellas es que básicamente se captura del proceso por grupos de interés, así como también participación, puede existir participación simulada y de igual forma también existe desigualdad en la representación, así como también puede existir fatiga participativa. En consecuencia, para que la participación sea efectiva, debemos que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo la claridad de las reglas del proceso, la transparencia del uso de resultados, la inclusión de grupos vulnerables y la retroalimentación a los participantes para que en todo caso podamos generar una metodología de participación adecuada que justamente beneficie y tomemos en consideración al momento que realicemos ese diseño de esa política pública y evitemos que llegue a fracasar, porque al final del día esa política pública está diseñada, y entre comillas, está diseñada para poder resolver algún problema público que lamentablemente se suscita en nuestra sociedad, como por ejemplo delincuencia, educación, alguna crisis económica, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, recordemos que esa política pública se tiene que adaptar conforme a las necesidades de la misma sociedad, así como también respecto al contexto público, social, político, etcétera, que se está viviendo en esa determinada sociedad. Por esa razón, es importante que esa política pública refleje las necesidades y el contexto social de nuestro país. De lo contrario, solamente va a estar destinada al fracaso y obviamente, si está destinada al fracaso, va a generar pérdidas asombrosas de los recursos limitados que lamentablemente tiene el Estado. Por eso es sumamente importante que esté bien diseñada esa metodología de participación para que pueda participar la misma sociedad y evitemos que llegue a fracasar ese diseño de esa política pública. Pero bueno, a grandes rasgos, eso sería lo que podemos entender como una metodología de participación y cuál es su objetivo principal. Así como también es indispensable contemplar lo que es el mapeo de actores, ya que nos va a permitir anticipar conflictos, mejorar la negociación política, así como también a través del mapeo de actores nos reduce el riesgo del fracaso de la implementación de esa política pública. Básicamente identificando cada tipo de actor, gubernamental, social, económico, de beneficiario y afectado, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, eso sería lo que entendemos como mapeo de actores y cómo va a influir en el diseño de esa política pública. Pero bueno, a grandes rasgos, eso sería lo que es el mapeo de actores, así como también lo que es la metodología de participación a grandes rasgos y cómo afecta directamente al diseño de las políticas públicas. Más adelante y en las siguientes cápsulas empezaremos a ver lo que es el objetivo, básicamente qué son esos objetivos en el diseño de las políticas públicas, sus tipos, sus niveles de objetivos, qué es una recomendación de políticas públicas, sus recomendaciones, que es bastante interesante, el plan de acción de las políticas públicas, entre otros aspectos, pero eso lo vamos a ver más adelante y más a detalle para evitar que se me vayan a confundir. Pero bueno, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego y muchas gracias.